Cristianos en Armas es una serie del 11 que muestra otro rostro del cristianismo en la memoria de nuestro país. En diferentes momentos en la historia de México vamos a encontrar cristianos que hacen uso de la violencia para defender sus convicciones en diferentes periodos. Veremos cómo se entrelazan religión y poder, fe con ideologías, creencias con proyectos de nación. Desde la conquista hasta el levantamiento armado zapatista en Chiapas. Ahí, la fe se convierte en un poderoso motor de la historia que recurre a las armas. Descubriremos cómo las creencias religiosas fundamentan, preservan, expanden o subvierten el orden civilizatorio. La serie Cristianos en Armas nos permite mirar otro perfil del rostro del catolicismo aún predominante en este país. En este primer episodio vamos a abordar el concepto y la teología de la guerra justa. La guerra justa o la teoría de la guerra legítima son conceptos antiquísimos que anteceden al cristianismo. En las culturas árabes y judía siempre existió la sentencia del pago obligado a los daños recibidos. Así, la lucha se transforma en un sufrimiento a cambio de otro sufrimiento. San Ambrosio y principalmente en San Agustín toma forma la teología de la guerra justa. El concepto de guerra nace de una paradoja aparentemente insoluble, que es la de considerar la guerra y su violencia como un fenómeno perverso, no solo ético, sino también espiritualmente, pero a veces inevitable. Lo esencial de la especie humana es la fraternidad, la colaboración y el trabajo conjunto. Es excepcional, fuera de lo normal y en momentos de crisis, que un ser humano se vuelve contra otro por estructuras de injusticia, pero no de naturaleza. O es decir, yo diría, el ser humano es por naturaleza cordial con todos los otros seres humanos, pero deviene en la historia por estructuras, instituciones, políticas, económicas, culturales, enemigo del otro. Esto es el mal. Y no es lo natural, es lo artificial. La guerra es la madre de todas las cosas. Imagínate, la conceptualización era consubstancial para los imperios, cómo se mataban, decían, deshacían, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que esos dos puntos, esos dos ejes, sí, por desgracia, somos belicosos. Tenemos una naturaleza también, no hay que perderla de vista, una naturaleza samaritana, pero eso nos los da el raciocinio. La guerra es el dominio de un grupo que es más fuerte, mejor armado, que tiene más industria, más riqueza, contra otro pueblo que lo agrede. Y la agresión, éticamente hablando, es un mal. Entonces la guerra en realidad, como tal, es el momento negativo de la ética, no es un momento positivo. A veces en la guerra pueden haber héroes, pero justamente ya veremos que los héroes no son los agresores, sino los que defienden al pueblo. Y vamos a ver qué sentido tiene ser agresor o ser defensor del inocente. Pero la guerra, en su definición, es injusta y contra la naturaleza humana, aunque sea muy frecuente y realmente ocupe gran parte de la historia. Código de Hammurabi, ya más o menos se empieza a tomar en cuenta que no se puede ser tan salvaje aún en una guerra. No se puede ser tan salvaje con los prisioneros de guerra.
no se puede destruir por destruir. Recordemos que en esa época venían, luego, ¿no? Vienen las hordas de Gengis Khan, de su hijo, de su nieto, etcétera, Tamerlán. Del lado occidental tenemos a Atila. Sí se ha ido civilizando, podemos decir, el género humano. A veces no se habla mucho de la parte oriental, pero Confucio, sí, es siglo V antes de Cristo, ya tenía la idea de cuándo ir a la guerra y cuándo no. Es un concepto que retoma San Agustín, o antes de San Agustín, San Ambrosio, obispos cristianos, sobre todo interesados por ver la justicia que se hacía a los bárbaros, a los no conquistados por el Imperio Romano. Quienes proponen ese concepto de guerra justa, que qué bueno que existe, no me quiero imaginar el planeta sin ese concepto, pero lo proponen sometiendo a los demás, a los que ven como pueblos inferiores, que Aristóteles veía es que el imperio, los griegos, tienen que tener esclavos. Y las guerras se hacían en nombre de perpetuar el statu quo de dominación. Esa es una realidad. Por eso tienen sus asegúnes todo esto de la guerra justa. San Agustín de Hipona, él lanza muy bien La ciudad de Dios, maneja mucho el concepto de guerra justa, pero ahí más que nada propende a incitar a negociar, que sea de última instancia el recurrir a la guerra. La otra es de que exista la proporcionalidad. Y entonces ese concepto católico es muy importante de San Agustín de Hipona, que luego lo retoma en el siglo XIII, lo retoma Santo Tomás de Aquino. Toda guerra es injusta. Y solo puede hacer una guerra justa el que se defiende de la guerra agresiva. Von Clausewitz, un teórico alemán, escribió un libro sobre la guerra en 1831, poco después de la muerte de Hegel. Y entonces él habla en el primer tomo de la estrategia de la agresión. Y luego en el segundo tomo habla de la estrategia de la defensa. Y él dice, la estrategia propiamente humana no es la agresión, sino la defensa. Entonces, la guerra es injusta, pero en la guerra hay dos ejércitos. El ejército agresor siempre es injusto. Y el ejército que defiende al pueblo inocente es un ejército justo. Hidalgo hace la guerra, libera a un pueblo oprimido, defiende un pueblo que estaba subyugado por España. Entonces, la guerra de España contra Hidalgo es una guerra injusta. Y la guerra de Hidalgo en defensa del inocente, lo que es un ejército justo en una guerra injusta. Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo neoclásico, estableció en su Suma Teológica un esbozo más acabado de la guerra justa bajo tres principios. El primero, que es la declaración de guerra, debe hacerse en el marco de una autoridad legítima. El segundo principio es que debe existir una causa inobjetablemente justa en la defensa legítima o promover el bien común y evitar el mal. Y como tercer principio, una recta intención para crear la reconciliación y la paz. Sin embargo, la guerra justa legitimó en la Edad Media las cruzadas y la brutal conquista de América desde el siglo XVI. El clérigo Juan Ginés consideró como bárbaros, paganos, a los indios y demás, de justo y conforme al derecho natural que tales personas sean sometidas al imperio y príncipes de naciones más cultas y más humanas. Así como la religión verdadera, la católica, incluso afirma que todo esto por medio de la conquista y la violencia de las armas. Aquí es claro que la religión justificó
la barbarie en la conquista. La Iglesia Católica ha permanecido, fíjate qué interesante, hace 2000 años, pero mantiene la doctrina de la guerra justa, eso hay que reconocerlo, porque tiene los escritos de San Agustín con la ciudad de Dios, Santo Tomás de Aquino, etc. Tiene sus teóricos, eso es real. Hay un imperio cristiano, sucesor del imperio romano, que es el de Carlomagno, y Carlomagno hace la guerra a los paganos que todavía quedan en su imperio y que no se someten a su dominio. Y entonces, bueno, los sajones, que son las víctimas de Carlomagno, para que vivan en justicia y en paz, se les dice que tienen que bautizarse. Entonces se impone una fe que es una cosa violenta, con la que no sale de acuerdo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que la evangelización tiene que ser una predicación pues libre de ese tipo de violencia y que debe buscarse el convencimiento del que es cristiano y no imponerle una fe que no es suya, sino asumirse libremente la fe sin imposiciones. Vete también al Islam, en los años 600 y pico. La palabra Islam quiere decir sométete. Houellebecq dice, tienen temor en Europa contra el Islam porque temen precisamente la repetición del siglo VII del Islam, donde viene la palabra sumisión. O te sometes por la palabra de Dios, de Alá, o te sometes con la espada. Bueno, y ahí viene la dicotomía del mundo islámico. El destino manifiesto que Dios le dio a Estados Unidos. Ahora es un Dios norteamericano, porque es un Dios que justifica que Estados Unidos haga la guerra a Irak, porque tenía que justificar la guerra para hacerla justa. Hoy tenía bomba atómica, iba a tener una destrucción terrible. Buscaron por todas partes en Irak y no encontraron ninguna guerra atómica. Entonces Bush mintió a los norteamericanos y a la humanidad, tiró a Hussein por el petróleo y siguió destruyendo a Afganistán y luego a Libia y luego a Siria y ha destruido el Medio Oriente por el petróleo, o es decir, por dinero. Y por eso en el dólar dice "In God we trust". La Iglesia en estos días, como en la Edad Media o en la Antigüedad, sufre a causa de la guerra. El Medio Oriente, en Irak, en Irán, en Egipto, sufre la guerra y es víctima de la guerra. La Iglesia no puede condenar la defensa de los cristianos de Oriente frente a una guerra que les llega impuesta y que ellos son víctimas colaterales de esta guerra. Y hoy, si queremos vivir en paz, bueno, tenemos que movernos más a nivel ético, cristianos y musulmanes, para lograr la paz en el Medio Oriente y en el mundo. Lo importante es la vida, la paz, la justicia entre los seres humanos, no la guerra. Fray Francisco de Vitoria, desde Salamanca, y Bartolomé de las Casas, desde América, son precursores de los derechos humanos. Cuestionaron las guerras contra los pueblos originarios. Las calificaron como injustas y tiránicas. De las Casas escribió: conquistar no es otra cosa sino ir a matar, robar y saquear bienes y tierras a quienes están en sus casas quietos y no han hecho mal ni daño a nadie. La conquista, denuncia de las Casas, es la espada con la justificación cultural de la cruz. Porque el cristianismo surgió en los primeros siglos como crítica al Imperio Romano. En los primeros siglos, 1, 2, 3, fue aclamado por Marx, Engels, Kautsky y la izquierda. Dijeron, esos cristianos eran ejemplares, lucharon contra la opresión del Imperio Romano, contra la esclavitud, y dijeron, son los primeros socialistas.
Pero en el siglo IV, como eran mayoría y Constantino estaba en una lucha interna en Roma, se apoyó en los cristianos. Y entonces los cristianos ahora pasaron a apoyar el imperio. Y desde que los cristianos apoyaron el imperio, se produjo una inversión del cristianismo, porque de crítica al Estado opresor pasaron a justificar el Estado opresor. Pero en el siglo XV se produjo una segunda inversión. Cortés viene con una espada y una cruz. ¿Cómo puede ser? Una espada es la guerra y la cruz es la paz, el amor. Alguien que murió crucificado por los soldados romanos. Por eso el cristianismo, o la cristiandad mejor, va después, cuando los pueblos cristianos organicen el colonialismo, confundir un proceso de evangelización cristiana con un proceso de dominación económica, política y militar. Y por eso los españoles destruyeron los ejércitos indios. Entonces tenemos dos ejércitos, el ejército español y los nahuas que se defendían en aquel 1521. El ejército español no hizo una guerra justa, fue injusto. Y los pobres nahuas que se defendieron, ellos eran un ejército justo en una guerra defensiva. Y en toda conquista hay violencia, en toda conquista hay disparidad de quien conquista y quien es conquistado. Entonces el cristianismo, siguiendo las doctrinas de Santo Tomás de Aquino o de San Agustín, está a favor de la guerra justa siempre que sea la autoridad legítima quien la declara. Las casas plantea una evangelización pacífica, no violenta, sino pacífica. Y las casas en esto es mucho más avanzado porque es actor y autor. Actor porque está viviendo la experiencia americana y autor porque escribe contra la guerra injusta. Vittoria teoriza sin tener la experiencia del Nuevo Mundo, pero teoriza la realidad de América y se opone a la guerra que se lleva en América porque no hay justicia que defienda la guerra contra los indios. Y la personalidad de Bartolomé Las Casas, que es muy distinto que Vittoria. La gente los confunde porque Vittoria al fin acepta un argumento por el que podría dominarse a los indios si se oponen los indígenas a la predicación de un evangelio. Pero claro, ese evangelio venía mezclado con la opresión y los indígenas se oponían al evangelio, no por el evangelio que no se los enseñaban, sino más bien por la crueldad de la conquista. Bartolomé Las Casas, él dice explícitamente todo lo que acerca de los indios se ha hecho es un gran pecado, es una gran injusticia. Entonces, él vio la injusticia y no había ningún argumento, ni siquiera que los indígenas se opusieran al evangelio, como había pensado Vittoria. Él dice, los indígenas tienen todo el derecho de oponerse al evangelio si se lo enseñan mal y sobre todo con tales costumbres violentas. Y el evangelio es de paz, de amor y no de violencia. No lo aceptaron. Y si no lo aceptaron, son porque son seres racionales. Hay que argumentar y no violentar, y hay que dar buenos ejemplos de conducta. Entonces Bartolomé en 1514 hizo la crítica de la modernidad, de la evangelización americana y del colonialismo. Es una figura monumental cuando va a ser obispo de Chiapas, pero los conquistadores lo expulsan después de unos meses de ser obispo, porque él excomulga a todos los encomenderos porque tratan mal a los indígenas. Entonces, claro que hubo en la época de la conquista grandes cristianos que se opusieron a la conquista. Detrás de la conquista de América, pues, todos lo sabemos que estaba, pues se había cerrado la ruta de las Indias, venían por el oro de América,
y acabar con quienes estén, y luego lo llevan a extremos tales que hay hasta depuraciones étnicas muy graves. Y mucho de lo que se escribe en la historia es para enaltecer al vencedor. Aunque haya hecho las peores atrocidades, no van a aparecer en los textos. La violencia de España, Portugal, que después va a ser continuada con Francia e Inglaterra y después toda Europa y Estados Unidos contra el sur, América Latina, el África, el Asia, es una violencia moderna y colonial. Sacaban la riqueza, no pedían un crédito, no pagaban interés y se lo robaban. El interés económico, origen del capitalismo moderno, el dominio militar y el dominio cultural, y aún el cristianismo, en gran parte como liberación de los indios, pero también como dominación. Entonces, estamos claros hasta hoy. La teología de la llamada guerra justa ha inspirado a diversas generaciones cristianas para usar las armas y justificar la violencia en el nombre de Dios. En México tenemos los casos de la conquista, la independencia, la guerra de reforma, la cristiada y el levantamiento zapatista que analizaremos en esta serie Cristianos en Armas. No son, digamos, ajenos, sino son miembros de la Iglesia, y el cristianismo nunca ha sido como contrario, sin más, a la guerra. Ha sido favorable a la paz, pero no ha negado la guerra como realidad de este mundo. Y la insurgencia de esos sacerdotes en el siglo XIX, bueno, se explica desde la búsqueda de una sociedad mejor a la que se tiene en el orden colonial. Y si la guerra de independencia trae mayor justicia, bueno, pues eso justifica la guerra contra el Imperio Español. La guerra debe ser el fin, no primero, sino último, que debe buscar el cristiano frente a una guerra que se libra contra él, o contra un orden que le impide vivir en libertad, en justicia, en calidad de vida. Tú tienes que justificar la guerra porque no le gusta, en general al planeta no le gusta ir a una guerra. Los habitantes no les gusta, pero a veces por cuestiones geoestratégicas, por cuestiones de recursos, captura de recursos, etcétera, económicas, financieras. Cada cultura tiene su manera de ver las cosas. Mira, por ejemplo, los chinos. Desde el siglo V a.C., con Sun Tzu, el arte de la guerra. Para el chino es muy sofisticado. No se dice que no haya tenido salvajismos. Nadie está diciendo tal cosa. Pero ellos, por ejemplo, hasta en su cultura, tú lo ves, la mejor manera de ganar una guerra es no librándola. Yo diría hoy que el Vaticano es más cercano al concepto de guerra justa que tiene con la Iglesia Ortodoxa que con la que existe con las varias denominaciones protestantes en Estados Unidos. Podríamos hacer una distinción entre la teoría de la guerra justa y la teología de la guerra justa. La primera está inspirada en posturas de Confucio, Sun Tzu, con su arte de la guerra, Platón, Aristóteles. En cambio, la recepción de la Iglesia la encontramos en San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás. Una versión mesurada sobre el uso de la guerra, con un enfoque más humanista, está contenida en Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, en la Escuela de Salamanca. Pero será hasta el Papa Juan XXIII, en los años 60 del siglo XX, quien en su encíclica Pacem in Terris cuestiona el concepto de guerra justa al señalar que en la era moderna, en la era atómica, resulta absurdo sostener una guerra como medio para resarcir derechos.
Las guerras modernas, con armas tan mortíferas y sofisticadas, señaló el Papa, pueden ser absolutamente devastadoras para toda la humanidad. La época moderna es mucho más difícil que una guerra sea justa. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que llegó a su fin de alguna manera con la masacre cometida por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, bueno, puede tener a la base la categoría de guerra justa, pero allí hubo miles de víctimas colaterales inocentes, con lo que esta guerra deja de ser justa, porque inocentes, ¿y quiénes son los inocentes? Mujeres, niños, ancianos, gente no metida en la guerra, que sufrió las consecuencias de la guerra y que murió a causa de esta guerra, que parecía a los ojos del presidente Truman una guerra justa, pero no lo era, porque no se respetó la vida de los inocentes. Y ninguna guerra hoy creo que respetaría la vida de los inocentes. La guerra justa es una ideología que justifica la violencia del dominador. No hay guerra justa. Toda guerra es injusta. Lo que puede haber es un ejército justo, y es el defensor de un pueblo agredido. Si yo cruzo la frontera de mi país y oprimo a otro, siempre es injusto. Yo creo que es una hipocresía, para no mostrarse salvajes, esa es la realidad. La guerra no puede ser justa, hay que quitarnos, tenemos que revolucionar el pensamiento en el siglo XXI. Yo me iría más allá, me iría al concepto de biosfera, que lo manejó el químico ucraniano Vladimir Vernadsky, con V, que era un genio. El concepto de la biosfera es toda la especie viviente que cabe en la parte de oxigenación del planeta, donde tenemos que entender que matar a uno, que matar al prójimo, es suicidarse a sí mismo. El 95% de quienes se mueren en las guerras son civiles. Así como la religión puede agudizar hasta niveles de fanatismo un conflicto y generar violencia, destrucción, también la religión puede ser un factor de paz, de perdón y de reconciliación. Esa dualidad estará presente en toda la serie de Cristianos en Armas. Le vamos a presentar un rostro poco explorado y diferente de los cristianos en México. Agradezco los espléndidos comentarios de nuestros invitados, el doctor Enrique Dussel, el gran Alfredo Jalife y nuestro gran maestro Gonzalo Valderas, que en paz descanse. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Cristianos en Armas.